¿Usted también está perdida, señora?, preguntó la niñita a la madre solitaria en la estación de autobuses. Lo que hizo después cambió todo. La terminal central del norte bullía con el caos de las fiestas navideñas. Era 23 de diciembre, y cada andén estaba repleto de pasajeros ansiosos por llegar a casa para Nochebuena. El sistema de altavoces crepitaba cada pocos minutos, anunciando retrasos y cambios de andén, con una voz monótona apenas audible sobre el bullicio de la multitud. La gente se empujaba, arrastrando maletas, haciendo malabarismos con vasos de café de máquina, revisando sus teléfonos celulares. Paloma Guerrero permanecía inmóvil en medio del estruendo. Ocupaba un asiento cerca de una ventana grande, en un rincón más tranquilo de la sala 4, lejos del tumulto del vestíbulo principal. Afuera, los autobuses permanecían inmóviles y una llovizna fría golpeaba el cristal. Un aviso de retraso parpadeaba en la pantalla sobre su andén. Autobús 368 retrasado hasta nuevo aviso. Paloma no reaccionó. Su abrigo de lana gris descansaba sobre el respaldo de la silla, un maletín de cuero junto a sus botas pulidas, y a su lado, discretamente, había una pequeña muñeca de trapo gastada. La muñeca no encajaba con la mujer. Paloma era la imagen del control. Traje sastre, reloj plateado, corte de cabello impecable. Pero la muñeca era claramente antigua. La costura de uno de los brazos estaba suelta y uno de los botones de los ojos ligeramente descentrado. La sostenía con delicadeza, no como una ejecutiva aferrándose a un objeto sin importancia, sino como una madre recordando a una hija. Era un regalo de cumpleaños, un regalo que ella nunca recibió. Su expresión permanecía indescifrable, pero sus ojos, cansados, oscuros, distantes, contaban otra historia. No estaban fijos en nada en particular, ni en las pantallas, ni en la gente, en otra parte. Quizá 5 años atrás. Quizá más. De repente, un tirón en su manga. Paloma parpadeó, sobresaltada. Se giró. De pie frente a ella había una niñita, no mayor de 5 años. Sus mejillas estaban rosadas del frío. Sus rizos castaños suaves asomaban por debajo de un gorro tejido con forma de conejo. Sostenía una pequeña mochila contra su pecho, el cierre ligeramente abierto revelando el borde de un libro de cuentos dentro. Inclinó la cabeza y preguntó con sinceridad: ¿Usted también está perdida, señora? ¿Puedo ayudarla a encontrar a su mamá? Paloma se quedó congelada. De todas las palabras, de todas las personas, esa vocecita, tan inocente, tan segura, atravesó con precisión sus muros cuidadosamente construidos. Abrió la boca. Intentó decir: no estoy perdida. Pero las palabras nunca salieron. Miró esos ojos grandes, redondos, llenos de luz. No había miedo en ellos. Solo bondad. Algo valiente. Y algo que no había visto en mucho tiempo. Creencia. Entonces, en lugar de eso, preguntó suavemente: ¿tú estás perdida? La niñita asintió, pero su sonrisa no vaciló. Mi mamá estaba aquí, pero luego vi la tienda de dulces, y cuando me di vuelta, ya no estaba. Pero está bien, la estoy buscando. ¿Quiere venir? Paloma dudó. Todo lo lógico le decía que esta era la hija de otra persona. Alguien probablemente ya la estaba buscando. Debería alertar al personal de la terminal, llamar a seguridad, seguir el protocolo. Pero no se movió. Esa niña, esa pequeña desconocida, había roto su silencio y había traído algo a la superficie, algo que pensaba haber enterrado para siempre. Se levantó lentamente, imponente sobre ella, pero la niña no retrocedió. Simplemente extendió su mano enguantada. Paloma miró la mano de la niña, luego la muñeca en la silla, luego de vuelta a ella, y asintió. Vamos a encontrarla juntas. La niña sonrió como si acabara de ganar un premio. Correcto. Deslizó su mano en la de Paloma, confiando plenamente, y comenzó a guiarla lejos de la ventana. Pasaron por puestos de seguridad, patios de comida, tiendas de souvenirs. Paloma no dijo nada.
Solo siguió su paso constante. Los deditos se enroscaron en los suyos. La niña hablaba mientras caminaban, sobre dulces de tamarindo y cómo su mamá siempre cantaba canciones cuando ella tenía miedo. Paloma escuchó. Escuchó de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Algunas personas las miraron mientras pasaban. Algunos sonrieron. Otros miraron 2 veces. Una mujer alta con traje negro caminando de la mano con una niñita con gorro de conejo. Para el mundo, parecían madre e hija, pero para Paloma era algo completamente diferente. Por primera vez en años, no estaba pensando en juntas o plazos. No estaba sentada en duelo. No se estaba escondiendo de la Navidad. Estaba caminando, moviéndose hacia adelante. Y con cada paso, el eco de la voz de una niña de momentos antes repetía suavemente en su mente. ¿Usted también está perdida, señora? Tal vez lo estaba, pero ahora, tal vez no tanto. La terminal se extendía infinitamente, brillando bajo luces artificiales. Paloma caminaba al lado de Lucía, con su pequeña mano apretada alrededor de sus dedos. A pesar de la multitud que la rodeaba, caminaba con la cabeza en alto, determinada. «Vamos a revisar la tienda de dulces primero», sugirió Lucía, tirando de su brazo. Ahí fue donde vi los mazapanes. A mamá no le gusta que coma mucha azúcar, pero me deja comer los de fresa. Pasaron por un conjunto de tiendas, cada una repleta de decoraciones navideñas y viajeros de última hora. Paloma siguió el ejemplo de Lucía, observando cómo iba de un escaparate a otro, escaneando cada rostro. «Tiene el cabello negro como la noche», explicó Lucía. «Y usa lentes cuando escribe. Está escribiendo una historia sobre una tortuga que aprende a volar». Paloma levantó una ceja. «Una tortuga que vuela», Lucía asintió orgullosamente. «Con un globo. Mamá dice que todo es posible en las historias». Algo se movió en el pecho de Paloma. Una ligerísima elevación. Casi una risa. Pero no de burla. La tomó por sorpresa. «Y cada noche me canta», añadió Lucía balanceando su mochilita. «Incluso cuando está cansada». Continuaron, dando vueltas por el patio de comidas, echando un vistazo al área de juegos de la terminal. Sin señales de la mamá. Paloma se arrodilló al lado de Lucía. «Todavía sin suerte». Lucía miró alrededor, los labios fruncidos en pensamiento. «Tal vez ella también me está buscando, y simplemente no nos estamos encontrando». «Tal vez», dijo Paloma suavemente. Un empleado de la terminal pasó, frunciendo ligeramente el ceño ante las dos. «Disculpe, señora, ¿es su hija?» Paloma dudó. Habría sido fácil decir que no. Pero entonces Lucía la miró, con esos ojos grandes llenos de confianza. «Sí», dijo en voz baja. «Solo estamos tratando de encontrar a su otra mamá». El empleado asintió educadamente. «Si aún no lo ha hecho, diríjase al mostrador de información. Pueden haber recibido algún reporte». «Lo haremos», respondió Paloma. Mientras continuaban caminando, Lucía tarareaba suavemente. Paloma reconoció la melodía. Noche de paz. La versión de la niña estaba desafinada, pero era dulce. Simplemente como debía ser una niña. «¿No tienes miedo?», preguntó Paloma de repente. Lucía sacudió la cabeza. «No exactamente. Mamá siempre dice que si estás perdida, sé amable. La magia te encontrará». Paloma la miró. «Magia, ¿eh?» «Sí», dijo Lucía sonriendo. «Magia de Navidad. Sé que la encontraremos. Lo creo». Hubo una pausa. Entonces, como si las palabras vinieran de alguna parte olvidada de ella, Paloma respondió: «Tal vez. Yo también». Y por primera vez en años, casi lo creyó. El puesto de seguridad era un remolino de movimiento y tensión silenciosa. Renata estaba cerca del mostrador. Sus dedos apretaban el asa de su bolso. Su cabello negro estaba revuelto de correr por la terminal, y sus mejillas estaban sonrojadas. No del frío, sino del miedo que intentaba desesperadamente ocultar.
Su voz estaba calmada cuando habló con el oficial, pero sus ojos la delataron. Tiene 5 años, rizos castaños, abrigo rojo, una mochilita de conejo. Su nombre es Lucía. Íbamos hacia el andén 12 cuando... Se distrajo. Me di vuelta y ya no estaba. El oficial asintió con calma. Hicimos un anuncio, señora. Espere un momento. Estas cosas generalmente se resuelven rápido. Los niños son más valientes de lo que pensamos. Renata intentó asentir, intentó creer, pero el dolor en su pecho solo crecía. Del otro lado de la terminal, Paloma y Lucía se acercaban al pasillo principal nuevamente cuando una voz por el altavoz zumbó sobre ellas. Si alguien ha encontrado a una niña perdida con esta descripción. Un asistente cercano, escuchando la transmisión, miró a Lucía y Paloma, luego se inclinó. Acabo de escuchar. Creo que esto puede ser sobre ella, dijo suavemente. Vengan conmigo. Los ojos de Lucía brillaron. Se giró hacia Paloma. ¿Ves? Te dije que la magia funcionaría. Siguieron al asistente, pasando algunos andenes, luego por un pequeño corredor que conducía al puesto de seguridad. En el instante en que Lucía dobló la esquina, sus ojos se abrieron como platos. «¡Mamá!». Renata levantó la vista justo a tiempo para ver a su hija corriendo hacia ella. Cayó de rodillas, brazos abiertos, justo a tiempo para atrapar el pequeño paquete volador de abrigo rojo y rizos castaños. «Oh, mi amor», susurró Renata, abrazando a Lucía tan fuerte que parecía que temía que el mundo intentara llevársela de nuevo. «Estás bien, estás bien». Lucía enterró su rostro en el hombro de su madre. «Te encontré. Te dije que te encontraría». Renata rió entre lágrimas, meciendo a su hija en sus brazos. Luego, lentamente, miró a la mujer que la había traído de vuelta. Paloma estaba a unos metros de distancia, en silencio, insegura. Se movió ligeramente, como si fuera a darse vuelta e irse sin ser notada. Pero Renata se puso de pie, todavía sosteniendo a Lucía. Sus ojos encontraron los de Paloma. «Espere», dijo, dando un paso adelante. «Usted la trajo de vuelta a mí». «Solo le hice compañía», respondió Paloma. «Ella hizo todo el trabajo». Renata sonrió, con los ojos brillando. «Aún así, gracias. Ni siquiera sé su nombre». Paloma dudó, luego extendió su mano. «Paloma». Renata la estrechó. Su agarre era cálido. «Renata». Por un instante, el mundo alrededor de ellas desapareció. El ruido de la terminal, el ir y venir de los pasajeros, incluso el murmullo bajo de los anuncios. Solo estaban las tres. Una niñita segura en los brazos de su madre. Una mujer que no había sonreído en años. Y una mujer que se había mantenido firme solo por esperanza. Al dar un paso atrás, Renata notó algo en las manos de Lucía. Entre sus dedos estaba una muñeca de trapo gastada. Renata levantó las cejas. «¿De dónde sacaste eso, mi amor?». Lucía giró la muñeca delicadamente. Estaba en su mochila. No dijo nada al respecto, pero parecía sola. Renata miró a Paloma. Paloma hizo una pausa y esbozó una sonrisa discreta. Solía pertenecer a alguien importante. Renata no preguntó más. No necesitaba hacerlo. Y de alguna manera, en ese entendimiento silencioso, algo no dicho pasó entre ellas. Y la tormenta afuera, no de nieve, sino de lluvia intensa, había empeorado. Más autobuses fueron cancelados. La terminal bullía de tensión mientras la gente corría para obtener información. Enfrentaba largas filas o se desparramaba en las sillas tratando de acomodarse. Arriba, otro anuncio se repitió. Autobús 892 a Guadalajara retrasado. Próxima actualización en 2 horas. Renata miró el tablero, con la mano descansando suavemente en la espalda de Lucía. Su hija se había quedado dormida en sus brazos. Cálida ahora, segura, pero completamente exhausta. Miró alrededor. La mayoría de los restaurantes estaban llenos. Había pocos asientos disponibles. Las tiendas todavía estaban abiertas,
pero la idea de pasar horas sentada en plástico frío de nuevo la hizo estremecer. A su lado, Paloma revisaba su reloj. Luego, como si estuviera tomando una decisión silenciosa, se giró hacia ella. «Hay un lugarcito en el segundo piso. Tranquilo. Comida caliente. ¿Quisiera acompañarme?» Renata parpadeó. «No tiene que hacerlo». «Lo sé», dijo Paloma gentilmente. «Pero me gustaría. Las dos parecen necesitar un descanso». Renata dudó solo un instante. Luego asintió. «Me encantaría. Gracias». El restaurante no era lujoso, solo un café escondido sobre el vestíbulo principal. Pero era tranquilo, con iluminación suave y cabinas de esquina donde el caos de la terminal se disolvía en un zumbido distante. Una mesera las condujo a una cabina cerca de la ventana. Paloma ayudó a Renata a acomodar a Lucía en el cojín del asiento, doblando su abrigo como almohada improvisada. La niña se acurrucó inmediatamente, su respiración suave y constante. Ordenaron comidas simples: sopa, pan, té caliente. Y por un tiempo comieron en silencio cómodo, interrumpido solo por el tintineo de las cucharas y el ocasional anuncio resonando desde abajo. Renata observó a Paloma mientras revolvía su té. A pesar de su apariencia impecable, traje sastre, reloj elegante, había algo tranquilo en ella, algo inesperadamente gentil. Renata aclaró su garganta. «Realmente lo aprecio. Nosotras». Se suponía que tendríamos una escala corta. No conté con retrasos. «¿A dónde van?», preguntó Paloma. «Oaxaca», respondió Renata. «Ciudad nueva. Vida nueva. Una amiga me ofreció hospedaje mientras me mudo. Busco trabajo. Escribo libros infantiles por las noches, pero la mayor parte del tiempo trabajo como mesera. Es un esfuerzo». Paloma asintió. «Eso es valiente». Renata sonrió levemente. Algunos días se siente como valentía. La mayoría de los días se siente solo como supervivencia. La mesera volvió silenciosamente con una taza extra y una tetera fresca. Luego, para sorpresa de Renata, colocó una pequeña manta de lana sobre Lucía dormida. «Yo no pedí eso», dijo Renata confundida. La mesera sonrió y miró a Paloma. Ella dijo que la pequeña podría tener frío. Renata la miró. No tenía que hacerlo. Paloma se encogió de hombros. Parecía que lo necesitaba. Renata la miró fijamente por un momento, con el corazón inesperadamente apretado. La mayoría de la gente no nota. «Estás haciendo un buen trabajo», murmuró Paloma, con voz baja. «Espero que alguien te lo haya dicho últimamente». Renata se congeló. De todas las cosas que esperaba escuchar de una extraña, no era una de ellas. No algo tan delicado, tan necesario. Tragó saliva. «No recientemente». «Bueno», dijo Paloma, terminando el último sorbo de té. «Entonces déjame ser la primera». Por primera vez, Renata no se sintió como alguien que apenas sobrevivía. Se sintió vista, entendida. Miró a Lucía, durmiendo pacíficamente bajo la manta suave. Luego miró de vuelta a Paloma. «Gracias, Paloma». Paloma asintió una vez, su expresión indescifrable pero más suave que antes. Y así, de repente, en medio de una terminal abarrotada, en medio de retrasos y extraños por todas partes, algo raro sucedió. No fue un rescate. No fue un romance. Solo una conexión. Simple. Inesperada. Real. La tormenta se había extendido durante la noche, cancelando autobuses y agotando energías. Por la mañana, el bullicio de la terminal había disminuido a un zumbido más bajo. Los pasajeros estaban exhaustos, los niños irritables, los anuncios repetitivos. Para aliviar la sobrepoblación, el personal de la línea de autobuses comenzó a conducir a los viajeros a áreas de espera designadas según la clase del boleto. «Señora Guerrero», dijo un asistente, localizando a Paloma,
Podemos transferirla a usted y a sus acompañantes a la sala VIP ahora. Paloma asintió rápidamente. Luego se giró hacia Renata y Lucía, que estaban cerca observando pasar a la gente apresuradamente. No tiene que incluirnos. Pero Lucía tiró de la manga de Renata, con los ojos muy abiertos. ¿Podemos ir, mami? La señora P. dijo que hay chocolate caliente. Paloma le dio una pequeña sonrisa. Incluso tiene mini malvaviscos. Lo verifiqué. Renata miró entre ellas. No le gustaba sentirse como alguien que dependía de otros. Pero no se trataba solo de ella, y por primera vez, una parte de ella quería decir que sí. Asintió. Está bien. La sala VIP era un mundo aparte. Silenciosa, acogedora, con iluminación suave, sillas mullidas y un mostrador de bocadillos que hizo que los ojos de Lucía brillaran. Paloma se encargó del check-in con el personal, mientras Renata ayudaba a Lucía con su abrigo. Se acomodaron en una esquina cerca de las ventanas altas, donde la lluvia todavía caía en espirales perezosas más allá del cristal. Paloma abrió su laptop, respondiendo algunos correos mientras bebía café negro. Renata se recostó en la silla mullida, observando a Lucía explorar el pequeño rincón de juego cercano. Un momento después, Lucía regresó, sosteniendo un tablero de damas de plástico con ambas manos, y lo colocó sobre la mesa de centro entre ellas. «Vamos a jugar», anunció. «Quien pierda tiene que contar un secreto de verdad». Renata levantó una ceja. «Ay, niña, ten cuidado. Ella siempre gana». Paloma miró de Renata a Lucía, luego apartó su laptop a un lado. «Acepto el reto». La lengua de Lucía apareció en la comisura de su boca mientras se concentraba. Paloma jugó bien, pero Lucía jugó mejor. Ganó la primera ronda. «Ok, señora P», sonrió. «Hora de contarlo todo». Paloma se rió, raro y cálido. «Está bien. Cuando tenía tu edad, solía esconder galletas debajo de mi cama. Muchas de ellas, hasta que mi mamá encontró una colonia entera de hormigas haciendo un festín». Renata estalló en carcajadas, cubriéndose la boca. Lucía se rió incontrolablemente. El segundo juego comenzó. Renata participó. Lucía ganó de nuevo. Renata gimió en tono de broma. «Ay, no». Miró a Paloma, luego a Lucía. «Mi turno, ¿verdad?» Hizo una pausa, luego habló suavemente. «Tenía miedo de viajar en autobús». Lucía jadeó. «Pero viajamos todo el tiempo». Renata sonrió. «Tuve que aprender, porque tener miedo y quedarse estancada. Se siente más o menos igual». Su voz permaneció en el aire más de lo esperado. Paloma la observó atentamente. La forma en que lo dijo no era dramática, era honesta, firme, y de alguna manera llegó a la parte silenciosa de ella que se había sentido atascada durante mucho tiempo. La siguiente ronda nunca terminó. Lucía comenzó a parpadear cada vez más lento, su pequeño cuerpo acurrucado en la esquina del sofá. Renata sacó su abrigo y lo colocó sobre su hija, apartando suavemente los rizos de su frente. Paloma permaneció inmóvil, observándolas con una especie de reverencia que no podía definir. Pasaron minutos. Lucía se movió, con los ojos borrosos. Metió su mano en su mochilita de conejo. Sacó una galleta casera desmoronada, envuelta en una servilleta. La presionó en la palma de Paloma. «La guardé para usted», murmuró. «Mami dice que las cosas buenas deben compartirse». Paloma miró fijamente la galleta rota, con la garganta apretada. Era el primer regalo que había recibido en 5 años sin ninguna condición, sin negocio, sin formalidades. No la comió. Dobló la servilleta delicadamente y colocó la galleta en una bolsita dentro de su billetera de cuero. Un recuerdo. Renata notó, pero no dijo nada. Más tarde, un empleado de la línea de autobuses apareció. «Disculpen, su autobús podría reanudarse en las próximas 2 a 3 horas». Renata se sentó. Miró a Lucía, todavía adormilada. Miró a Paloma. Todas estaban pensando lo mismo.
El final de este capítulo extraño y silencioso tal vez estaba cerca. Paloma se levantó y sacó una pequeña libreta del bolsillo de su chaqueta. Garabateó algo, dobló el papel y se lo ofreció a Renata. En caso de que quieras que el juego continúe. Un correo electrónico personal, y debajo, el título del libro infantil que había mencionado la noche anterior. Se acordó. Renata la miró. Sin palabras. Sin grandes gestos. Sin presión. Solo una mujer extendiendo la mano de la manera más humana. Renata sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. Dicen Zawanatamomo, la tormenta finalmente comenzó a amainar. Por la mañana, la terminal estaba más silenciosa. No porque estuviera menos llena, sino porque algo en el aire había cambiado. Esperanza, tal vez. Movimiento. Una oportunidad de volver a casa, o hacia algo que podría convertirse en una. Paloma estaba cerca de las mismas ventanas altas en la sala VIP, café en mano. La lluvia había dejado de caer. Los autobuses estaban siendo autorizados para salir, uno a uno. Un anuncio resonó por la sala. Autobús 647 a Oaxaca. Abordaje inmediato en andén 9. Renata se congeló. Era el de ellas. Miró rápidamente el boleto en su bolsillo del abrigo, luego a Lucía, todavía acurrucada debajo de la chaqueta, medio dormida pero moviéndose. Paloma las miró, notando el cambio en la expresión de Renata antes de que dijera algo. «Nos transfirieron», dijo suavemente. «Parece que vamos primero». Lucía se estiró, parpadeando contra la luz de la mañana. «¿Nos vamos ahora?» Renata asintió. Se levantó y ayudó a su hija a ponerse el abrigo. Sus movimientos eran tranquilos, pero había algo vacilante en ellos, como si cada botón que abrochaba sellara algo inacabado. Paloma permaneció donde estaba, con las manos en los bolsillos de su abrigo. No intentó detenerlas. No hizo un gesto grandioso. Pero observó atentamente. Renata extendió la mano para su bolso, lista para irse. Luego se giró hacia ella. «No soy buena diciendo las cosas correctas», dijo. «Pero gracias. Gracias por acogernos, por ser amable sin pedir nada a cambio». Paloma sacudió la cabeza. «Nunca necesitaste ser salvada, Renata, pero fue bueno caminar a tu lado por un tiempo». Lucía la miró, sus ojos tan grandes y redondos como siempre. «¿Estará en el mismo autobús la próxima Navidad?», preguntó. Paloma sonrió, pero era ese tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. «Voy a intentarlo», dijo gentilmente. Luego se agachó a su altura y extendió su mano. «Gracias por dejarme jugar, damas. Y por la galleta». Lucía sonrió radiante, y en lugar de eso, le dio un gran abrazo. Y así, de repente, se fueron. El área de abordaje en el andén 9 estaba llena. Renata y Lucía encontraron sus asientos y esperaron. Mientras el autobús se preparaba para salir, Renata buscó el cuaderno de dibujos de Lucía en su bolso y encontró algo que no había empacado. Una pequeña muñeca de trapo gastada. La misma que Lucía había sostenido al lado de Paloma en silencio, abrazada con fuerza esa primera noche en la terminal. Renata la miró, atónita. Lucía notó y jadeó. Nos la devolvió. Renata permaneció en silencio por un largo momento. Giró la muñeca lentamente, como si pudiera susurrar algo si la sostenía con suficiente delicadeza. No había nota, sin etiqueta, solo la muñeca. Pero de alguna manera decía todo. De vuelta en Ciudad de México, la ciudad era tan ruidosa y bulliciosa como siempre. Paloma entró a su oficina en el piso superior, sacudió la lluvia de su abrigo y se detuvo en la puerta. La habitación era impecable, moderna, perfecta. Pero algo en esa quietud la envolvía de manera diferente ahora. Se sentó en su escritorio y miró la foto que siempre había estado allí. Su hija, con una amplia sonrisa, congelada en el tiempo.
Metió la mano en su billetera y sacó la galleta envuelta en servilleta. Todavía estaba ahí, todavía segura. Luego, lentamente, Paloma abrió su laptop. Hizo clic para redactar un nuevo mensaje a Renata. Asunto: historias para dormir. Sus dedos se mantuvieron sobre las teclas. Luego escribió: mencionaste tu historia favorita para dormir una vez. La compré. Es encantadora. Como tú. Miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego, sin pensar demasiado, presionó enviar. No había promesas, sin expectativas. Solo un comienzo. Solo una elección. Todo comenzó con una nota de agradecimiento. Un simple correo electrónico de Renata, enviado un día después de que ella y Lucía desembarcaran en Oaxaca. Lo escribió en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento nuevo con Lucía, dormida profundamente a su lado, abrazada a la muñeca de trapo que Paloma había dejado atrás. Espero que tus juntas hayan ido bien. Gracias de nuevo por el chocolate caliente, por el juego, por la amabilidad silenciosa. Lucía dice que extraña a su amiga de Navidad. Paloma leyó el mensaje tarde en la noche, sola en su apartamento de rascacielos con vista a la Ciudad de México. Dudó durante mucho tiempo sobre el botón de responder, sin estar segura de si debía hacerlo. Lo hizo. Las juntas fueron bien. La terminal fue mejor. Dile a Lucía que yo también la extraño. ¿Todavía hace trampa en las damas? Era solo eso, pero abrieron una puerta que ninguna de las dos pudo cerrar completamente. En las semanas siguientes, los mensajes continuaron. A veces eran solo unas pocas líneas. Un libro que a Lucía le gustó. Un momento que Renata encontró gracioso en su nuevo trabajo. Una foto de una taza que Paloma había roto accidentalmente en la oficina. Pero lentamente se volvieron más largos, más profundos. Historias contadas solo después de la medianoche, cuando Lucía estaba dormida y la ciudad fuera de la ventana de Paloma finalmente se aquietaba. Una noche, Renata escribió: Lucía preguntó si conocías a Santa Claus personalmente. Insiste en que cualquiera que dé cacao y lleve una muñeca debe ser amiga de él. Paloma respondió: no conozco a Santa Claus, pero conozco a una niñita valiente que cree en la magia más que nadie que haya conocido. Y entonces, cierta noche, el correo de Renata llegó con un archivo adjunto. Es algo en lo que he estado trabajando. Mi historia más reciente. Casi la borré, pero luego pensé que tal vez quisieras leerla. Sin presión. El archivo se llamaba La niña que se perdió pero encontró todo. Paloma abrió el libro con la intención de hojearlo. No dejó de leer hasta la última línea. Era sobre una niña en una terminal de autobuses. Una extraña alta, una muñeca, una galleta. Y cómo a veces el hogar no es un lugar, es una mano que extiendes cuando tienes miedo. Había partes que la hacían reír, otras que le causaban un nudo en la garganta. La niña de la historia era Lucía, pero también no lo era. La mujer era ella, pero más amable, más valiente. La madre era Renata en toda su fuerza silenciosa. No respondió esa noche. En su lugar, Paloma reenvió el manuscrito sin ninguna explicación a una editora de confianza de una editorial de libros infantiles. «Lee esto», escribió. «Solo léelo». No le dijo a Renata. Durante días los correos entre ellas continuaron como siempre. Negocios como siempre. Bromas, historias. Los dibujos de Lucía escaneados y enviados con títulos como Serapé y la muñeca. Luego, 2 semanas después, Renata se sentó en su pequeña mesa de cocina una vez más y revisó su correo electrónico antes de la cena. Primero vio el asunto. Nos encantaría publicar su libro. Su mano voló a su boca. Leyó el mensaje una y otra vez, con el corazón acelerado. La nota de la editora fue amable, personal, acogedora. El libro los había conmovido profundamente. Querían el libro para la colección de invierno. El párrafo final la dejó sin palabras. Nos encantó especialmente la dedicatoria. La historia parece enraizada en algo real. Como la bondad encontrada cuando menos se espera. Inspirada en un encuentro real en una terminal donde la magia no necesitó renos,
Solo 2 extrañas y una niñita que creía en el tipo correcto de milagros. Renata releyó las palabras. Luego miró a la sala, donde Lucía estaba coloreando en el piso. Renata no necesitó adivinar quién lo había enviado. Abrió su bandeja de entrada, hizo clic en el último mensaje de Paloma y comenzó a escribir. Lo leíste, ¿verdad? Y lo enviaste sin avisarme. Hizo una pausa. Luego añadió. No tenías que arreglar nada por mí, ¿sabes? Pero sus dedos siguieron moviéndose. Aún así. Me hiciste recordar que tal vez, solo tal vez, estaba bien dejar que alguien creyera en mí antes de que yo creyera en mí misma. Y con eso, hizo clic en enviar. En todo el país, mientras llovía silenciosamente sobre la Ciudad de México, Paloma leyó su respuesta. Cerró el laptop y se recostó en su silla, con el corazón un poco más ligero. No respondió de inmediato. Algunos momentos merecían silencio. Ese tipo de silencio que se asienta suavemente como la lluvia que cae antes de que se convierta en algo más. Baneaba un pato, la terminal era tan ruidosa, tan llena, tan repleta de luces parpadeantes y viajeros cansados como había estado un año antes. Pero Paloma no era la misma. Estaba de pie cerca de las puertas de desembarque. No en una sala privada, no en una suite, no escondiéndose. Hoy llevaba un suéter oscuro, jeans, y no cargaba laptop ni maletín. Solo un pequeño ramo de flores de invierno y una copia de tapa dura de La niña que se perdió, pero encontró todo. El libro se había convertido en un éxito discreto, pero para Paloma significaba mucho más que listas de bestsellers. Era el mapa de algo que ni siquiera sabía que todavía estaba buscando. Revisó la pantalla de nuevo. El autobús de Renata había llegado. Y luego, a través del mar de pasajeros, las vio. Renata, con su cabello negro atado en un gorro de lana, un abrigo gastado sobre el hombro, una maleta rodando detrás. Y Lucía, ahora de 6 años pero todavía con los mismos ojos grandes y pasos firmes, arrastrando una pequeña maleta rosa detrás de ella. Lucía la vio primero. Soltó su maleta y corrió, con los brazos abiertos. Nos encontró de nuevo. Paloma se arrodilló cuando se lanzó a sus brazos. La abrazó fuerte, presionando su frente contra la de ella. No, dijo suavemente. Vine a donde sabía que estarías. Las personas que importan no deberían necesitar ser encontradas 2 veces. Renata llegó segundos después, la respiración visible en el aire frío, los ojos indescifrables. Se detuvo a unos metros de distancia, insegura. Paloma se levantó lentamente. «Hola», dijo. «Hola», respondió Renata, con voz suave. Se miraron por un largo momento. En los brazos de Renata estaba la vieja muñeca de Lucía, todavía remendada y amada. Paloma notó y sonrió. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Largo», dijo Renata, devolviendo la sonrisa. «Pero estamos aquí. Escuché que alguien consiguió un contrato a largo plazo con una editorial en la Ciudad de México». Renata asintió. «Y otra persona se ofreció a ayudarnos a buscar apartamentos. Dijo que conocía bien la ciudad». «Así es», dijo Paloma. Renata dio un paso un poco más cerca. «Y alguien dijo que estaría aquí. No estaba segura de que fuera en serio». Era en serio. Renata echó un vistazo a las flores y luego al libro en su mano. El libro de ella, el que casi nunca envió. Paloma respiró hondo. Esto no es perfecto. Todavía tenemos ciudades diferentes, vidas diferentes, mucho que descubrir. Pero esto es real. Estoy aquí. Y si me aceptas, me gustaría ser parte de todo lo que hagas a continuación. Renata la miró fijamente, los ojos suavizándose. Luego extendió la mano y tomó las flores. «Este ha sido el mejor momento que he tenido en años», susurró. Lucía agarró ambas manos, una de cada lado. «¿Podemos irnos ahora? Quiero chocolate caliente. Y tal vez galletas». Paloma se rió. «Todavía eres la jefa, ¿no?» Atravesaron las puertas de vidrio de la terminal hacia el aire fresco de la Ciudad de México. La gente pasaba junto a ellas en todas direcciones. Los autos tocaban el claxon.
Las luces parpadeaban, la lluvia caía levemente. Pero por un instante, eran solo las 3. Lucía miró hacia arriba mientras caminaban. ¿Todavía estamos buscando algo? Renata miró a Paloma, su mano todavía en la de ella. No, mi amor, dijo, con voz cálida. Creo que nos encontraron. Y detrás de ellas, la terminal se desvaneció en el brillo de la ciudad. No un final. Solo el lugar correcto para comenzar. Si esta historia tocó tu corazón, así como la bondad de Lucía tocó a una mujer que pensaba que no le quedaba nada por sentir, no olvides darle like y suscribirte a Historias que conmueven el alma. Cada semana traemos historias auténticas y emocionantes de conexión, sanación y esperanza inesperada. Porque a veces todo lo que se necesita es un pequeño momento, una pregunta, una sonrisa, una elección para cambiar todo. Síguenos para más historias que permanecen en tu memoria mucho después de que terminen. Y recuerda, las personas que estaban destinadas a encontrarse siempre encuentran el camino de vuelta.